Hola, mini músicos. El día de hoy vamos a ver el tema sobre el barroco musical. Un tema muy interesante y que es la base de gran parte de la música que escuchamos hoy en día. Fijaros, esta época es una época que va en torno a 1600 y 1750. Ocupa el espacio que hay entre dos épocas importantes, que sería el Renacimiento y el Clasicismo. Fijaros, se enmarca, quiere decir que está dentro entre la primera ópera que tenemos referencia, que es completa y que tiene mucha importancia, que será la ópera de Claudio Monteverdi, Orfeo. Y termina este periodo con la muerte de Juan Sebastián Bach en 1750. Tenemos que tener en cuenta que la palabra barroco proviene del significado de la joyería, significa perla irregular, viene del portugués y hace referencia a algo que es muy recargado, muy adornado, ¿vale? De ahí el concepto que se dice en latín horror vacui, que es el miedo al vacío. Tened en cuenta que en el barroco todo era muy recargado, todo tenía muchos adornos, todo tenía muchos efectos, en el caso de la música, efectos musicales, que van a hacer expandir y transmitir unos sentimientos grandiosos. Fijaros, esta magnificencia contrasta con que en su origen la palabra barroco significaba algo despectivo, para hablar de este arte que se pensaba que era desmedido, era desmesurado, que era muy complejo, que exageraba en el uso de recursos musicales. Ahora vamos a centrarnos en el contexto histórico-cultural, para centrarnos en ver qué pasaba en esta época. Fijaros, en esta época tenía un gran dominio las monarquías absolutistas. Continuábamos, ¿vale? Con las monarquías absolutistas, en donde la lucha de poder que existía en Europa al final usaban el arte como medio de expresar el poder que tenían estas monarquías. Para ello existe el concepto del mecenas, que el mecenas ya lo vimos en el Renacimiento. Era una persona que apoyaba la cultura, apoyaba el arte y era una forma de transmitir el poder económico que tenía esa persona, ese mecenas, a través de aquellos artistas que él contrataba. Seguía siendo esta sociedad estamental. Teníamos el rey arriba de la pirámide y la aristocracia, luego el clero, la burguesía y finalmente en la base de la pirámide el pueblo, los campesinos. Fijaros, en el barroco, gracias a esta ayuda de los mecenas, tenemos gran fecundidad en el mundo del arte, la cultura y la ciencia. Por ejemplo, encontramos gente importante en el mundo de la literatura, como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Corniel o Molière. En la pintura podemos encontrar grandes exponentes que todavía seguimos disfrutando de su obra hoy en día, como Velázquez, Murillo, Rubens o Rembrandt. Y científicos de la talla de Galileo Galilei, que gracias a él la teoría de que la Tierra era redonda se puso ante la sociedad y Newton con su teoría de la gravedad. Bien, en este barroco eh, no se persigue el concepto de belleza tal como se tenía en el Renacimiento, sino que mira el arte desde dos puntos de vista muy contradictorios, la razón y el sentimiento. La razón porque buscaba el demostrar científicamente todo aquello que se hacía y el sentimiento porque tenía que expresar, somos humanos, tenemos que expresar nuestros sentimientos. Tened en cuenta que esto viene desde la antigua Grecia con la expresión de los afectos, el etos, recordar ese concepto. Fijaros, vamos a dividir este periodo en tres partes. Primero, el barroco temprano, que va desde 1580 a 1630, por eso decía que las fechas son orientativas. Aquí da un mayor predominio a la música vocal sobre la música instrumental. Tened en cuenta que se rechaza el contrapunto renacentista. Quieren dar un vuelco y cambiar la forma de hacer la música. Las obras tienen poca extensión, ¿vale? Es una característica de este periodo. Y comienza una diferenciación importante entre la música vocal y la música instrumental. A la música instrumental empieza a llamarse música instrumental pura, porque solamente se usaban instrumentos. Los compositores más destacados tenemos en Italia a Claudio Monteverdi, Jacopo Peri y Frescobaldi. Y en Alemania
teníamos a Michael Praterius. En el barroco medio, entre 1630 y 1680, es la época de la máxima expansión de la ópera y la cantata. Y para ello se usa la distinción a la hora de cantar entre aria, airoso y recitativo. Fijaros, la música instrumental en esta época va ganando terreno y se pone a la altura de la música vocal, o sea, están las dos al mismo nivel. Se produce una vuelta al contrapunto del renacentista. Y los compositores más relevantes encontramos a Henry Purcell en Inglaterra y Jean-Baptiste Lully en Francia. Es muy importante Jean-Baptiste Lully en la música de baile, en la suite, ¿de acuerdo? Y por último en el barroco tardío, entre 1680 y 1750. En este periodo predomina la música instrumental sobre la vocal. Las formas musicales adquieren dimensiones mucho más amplias, mucho más largas, y aparece el estilo concertato. Ya que con todo este estilo concertato, que lo veremos a continuación, ¿qué significa? Crea un énfasis y una característica muy importante de esta época, que es un ritmo mecánico en el acompañamiento musical, que va a hacer que podamos diferenciar el periodo del barroco con gran facilidad. En esta época la tonalidad queda totalmente establecida, ya que se realizan tratados de armonía, se establecen las tonalidades con estos tratados de armonía, ¿vale? Y gracias al desarrollo de estos tratados destacan figuras muy representativas de este barroco tardío, como son Vivaldi, Scarlatti, Johann Sebastian Bach, que con su muerte, recordad que termina el periodo del barroco, Georg Friedrich Händel y Telemann. Ahora vamos a tratar estas características musicales en sí de este periodo. En un primer lugar tenemos la monodía. Fijaros, la monodía, los compositores del barroco están ya cansados de esa complejidad que llegó el contrapunto del Renacimiento. Por eso quieren darle un enfoque distinto a la música. Crean innovaciones de la talla de la monodía acompañada. ¿Esta monodía acompañada qué es? Pues es una sola melodía con un acompañamiento instrumental. Esa melodía puede ser vocal o puede ser un instrumento, ¿de acuerdo? Esta técnica hace que el texto se comprenda mucho mejor y el mensaje de la música llegue mejor al oyente. Y por lo tanto, al llegar mejor ese mensaje, la expresividad de la música es muchísimo mejor. Tenemos otra característica de esta época, que es el bajo continuo. ¿Qué es esto? Mirad, el bajo continuo es una línea de notas graves que se va repitiendo en bucle ininterrumpidamente durante toda la obra musical. Pero tiene una característica, que esta melodía, el intérprete que la representa puede improvisarla. Así, a lo largo de toda la pieza musical no suena exactamente siempre igual. Así que va incluyendo improvisaciones del intérprete, creando un relleno armónico que va evolucionando a lo largo de toda la obra musical. Normalmente los instrumentos que realizan este bajo continuo son los instrumentos polifónicos, los que pueden realizar acordes, como el órgano, el clave o el arpa. En esta época es importante el concepto de que se establece la tonalidad y el ritmo. ¿Qué quiere decir esto? Pues el concepto de tonalidad, tal como lo conocemos hoy, se realizan tratados de armonía en el cual se establecen las normas sobre las que se van a hacer las composiciones musicales. Por ejemplo, las escalas mayores y menores que nos hacen sentir esa sensación de alegría o tristeza. Y la formación de los acordes y compases, por supuesto. La música va a quedar medida por completo. Las figuras musicales, los compases, quedando atrás cualquier atisbo de ritmo libre. O sea, el ritmo libre sería para épocas anteriores, como puede ser el Renacimiento o la Edad Media. El nacimiento del estilo concertato. He dicho que lo íbamos a ver ahora a continuación. Mirad, es una técnica que se usa en la música orquestal, ¿vale? Aunque también se va a poder usar en la música vocal, pero nace en la música de orquesta. Se basa en contraponer distintos planos sonoros y timbres. ¿Qué quiere decir esto? Pues contraponer, por ejemplo,
el sonido de un solista contra el sonido de toda la orquesta. Un pasaje lo hace el solista, otro pasaje lo hace la orquesta completa. Así podemos contrastar el tutti, que sería la orquesta completa, el concertino, que sería 2 o 3 instrumentos, y el soli, que sería un solo instrumento, el solista. Es un recurso para dar mucha expresividad a la música, usando el contraste entre estos grupos de instrumentos. Otra característica que surge es el policolarismo veneciano. Surge en la Catedral de Venecia, con los Gabrieli, que eran compositores muy importantes en esta ciudad. Es un invento que sirve para evolucionar la forma de cantar. Se trata de relacionar muchas voces entre sí, hasta 12 o más. Con ello, la sonoridad se evoluciona y crea una novedad que no se había escuchado antes, que sería el uso de los contrastes, los ecos, usando coros que se van contestando entre sí, que se van colocando en distintos sitios de la catedral. Fijaros, esto es hoy en día es muy normal escuchar el sonido estéreo, ¿verdad? Pues en esta época, fijaros que estamos hablando del siglo XVII y siglo XVIII, los Gabrieli en la Catedral de Venecia lo consiguieron con estos efectos dentro de la catedral. Muy importante, la transmisión de la emoción. En el barroco, transmitir la emoción es muy importante y para ello usan distintas formas de cantar. Tenemos el recitativo, el aria y el airoso. Fijaros, importantísimo, la función social de la música en esta época. En esta época, fijaros, la música siempre está al servicio de esta poderosa monarquía, la iglesia, la aristocracia, usando estos poderosos estamentos de la sociedad, el arte como una forma de propaganda para demostrar el poder que ellos tenían. Los grandes efectos musicales tendrían esa función, llegarán a tener un carácter colosal. Por ello, la iglesia asume estas características de efectos musicales para transmitir el poder que tenía la iglesia, ¿no? Esta grandiosidad hizo que la liturgia, la misa, evolucionara hasta ser una forma musical dentro de esta época. Con ello, a mayor grandiosidad de lujo, de escenarios, de trajes, de efectos sonoros, de efectos especiales que se pudieran dar, transmitían esa sensación del poder que tenía la persona que costeaba esta ópera. En un principio, estas óperas solamente se representaban en las cortes, ya que eran de uso privado. Luego, el papel del músico era un sirviente, aquella persona que le pagaba. Así que los compositores escribían por encargo, llegando a componer música ocasional que luego se le olvidaba, ¿no? Porque no significaban nada para esos compositores. Cuando llegaron los primeros teatros de ópera, pasando estas representaciones operísticas desde las cortes al pueblo, ya que los teatros de ópera, cada persona que pudiera pagar una entrada podía asistir a ese teatro de ópera, el músico empieza a trabajar por contratos. Es como un proveedor, igual que en un bar trae las bebidas ese proveedor, pues a los teatros de ópera los compositores llevaban sus óperas. Y este compositor tiene como una pérdida de prestigio social y artístico, ya que da paso a una forma de hacer música que es el teatro de ópera empresarial. La música vocal en esta época. Fijaros, el máximo exponente de la música vocal es la ópera. ¿Cómo surge la ópera? Fijaros, en el siglo XVI, en toda Italia, suele haber grupos de especialistas en historia, en arte, en filosofía, en muchas materias, que eran pagados por ciertos mecenas. ¿A qué se dedicaban? Pues se dedicaban a renovar todos los conceptos de la antigua Grecia y la antigua Roma. Existen distintas, a estas asociaciones se le llaman cameratas. La que tuvo más importancia en cómo enfocó esta
este resurgimiento del teatro griego y romano fue la Camerata Fiorentina. Ellos buscaban una puesta al día de este antiguo teatro griego, pero usaron formas musicales modernas de la época para reavivar ese concepto del teatro griego. Por ello usaron los dramas litúrgicos, las comedias madrigalescas y los intermedios teatrales. Después de distintos experimentos llegó una forma de usar los recitativos y las arias, ¿no? Entonces, con esos matices de todas las obras actuales musicales de esta época, como he dicho antes, el drama litúrgico, el drama pastoral, las comedias madrigalescas, el uso del recitativo, con eso surge la ópera. Entre las primeras óperas conservadas tenemos a Dafne, de Jacopo Peri, y Eurídice, del mismo compositor. Pero la que más trascendencia tiene fue Orfeo, de Claudio Monteverdi, en 1607. Tened en cuenta que esta ópera es la que decimos que con ella empieza el barroco. La evolución posterior de la época y su difusión hace que la ópera barroca sea una representación teatral, íntegramente con música, íntegramente cantada, aunque incluye distintos conceptos. Por ejemplo, tenemos los recitativos, en los que los cantantes avanzan los diálogos de la obra, las arias, que es el verdadero núcleo de la ópera, en donde los solistas se lucen con su virtuosismo vocal y tiene un discurso teatral que queda aquí suspendido para que el solista transmita sus sentimientos. También existen números instrumentales y coros, pero esto lo desarrollaremos a continuación. La ópera barroca es una forma musical profana, de carácter narrativo, con representación escénica, precisa de un escenario, orquesta, coro y solista, consta de una abertura, que es la parte instrumental que la precede. Pero fijaros, esta ópera se impuso como gran espectáculo en toda Europa. Se representó en las ciudades más importantes de Europa y todas se representaban en italiano, excepto con ciertas excepciones, por ejemplo, en Francia. Tenemos que distinguir dos tipos de ópera. La que tenía libreto en italiano, o sea, se cantaba en italiano, y su temática era casi siempre mitológica, la mitología griega y romana. A estas óperas, el tipo de ópera se le llama ópera seria. La ópera seria necesita de estas características, ¿vale? Pero luego existe otro tipo de ópera, una ópera más cercana al pueblo, que se hace en lengua vernácula, con unos personajes más contemporáneos, en su gran mayoría de clase baja, y también con un carácter humorístico y picaresco. Dependía en cada país cómo se llamaba este tipo de ópera. En Italia llamaremos ópera bufa, así que tenemos dos tipos de ópera, la ópera seria y la ópera bufa. Pero, por ejemplo, este tipo de ópera bufa en Alemania se llamaría Singspiel, en España zarzuela, en Italia, como he dicho, ópera bufa o intermezzi también, y la ópera comique en Francia. Fijaros, las partes de una ópera. Aquí es donde vamos a desarrollar esas partes que hemos visto por encima antes. En primer lugar, tenemos la obertura. La obertura es una sección instrumental que da comienzo a la obra. En su mayor parte, esta obertura se hace con el telón bajado. La música abre el transcurso de esta ópera, es la que da comienzo, ¿no? Empieza con el telón bajado y luego hace que los espectadores se vayan introduciendo en esta historia que le van a contar. Por ello dan esta primera parte de música instrumental. Luego, distintos tipos de formas de cantar. Teníamos los recitativos, que eran partes cantadas por solistas en la que se desarrolla la acción. Para que esto sea posible, el texto se declama sin adorno y existen dos tipos: recitativo seco
en donde no existe ningún tipo de acompañamiento instrumental, solamente se escucha la voz a capela, y el recitativo accompagnato, que es cuando sí tiene un acompañamiento instrumental. Luego tenemos las arias, que es la parte más importante y donde los cantantes más se lucen en la ópera. La acción se para y el cantante expresa sus sentimientos. Es el máximo exponente de la monodía acompañada. Recordar que la monodía acompañada era una de las características más importantes de esta época. Luego tenemos los coros, que eran fragmentos en donde canta mucha gente. Los interludios, que eran partes instrumentales que se intercalan entre los fragmentos de las arias y los recitativos. Y el concepto de la palabra actos, que significa las distintas partes en las que se divide la ópera. Otro tipo de música vocal de esta época era el oratorio. Era casi exactamente igual que la ópera, pero tenía una característica particular. Su temática era religiosa y nunca se escenificaba, o sea, nunca se representaba en un teatro. Tenía una particularidad también, que estos oratorios se realizaban en lengua vernácula, se realizaban en el idioma del lugar donde se representaba, dependía del país, ¿no? Uno de los más famosos es el Mesías de Händel. Luego tenemos un caso particular de oratorio que sí se representaba en la iglesia, sobre todo en la iglesia protestante, que era la Pasión. La Pasión, lo que hacía la Pasión era cogía el texto evangélico de la Pasión de Jesucristo y se representaba con arias y corales. La Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach es el ejemplo más notorio, el que más se conoce. Otro estilo de música vocal, la cantata. Fijaros, después de coger la monodía y el recitativo y el estilo concertante por parte de la Iglesia, dio lugar a este estilo musical. O sea, es un estilo musical religioso que se usa en la liturgia, se usa en la misa, en donde se intercalaban sinfonías instrumentales, recitativos, aria y coro. O sea, muy parecido al oratorio también, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que tiene las características de la monodía, el recitativo y el estilo concertante. También existían cantatas profanas, en donde era una especie de mini ópera, donde tenía una estructura muy, muy marcada. Recitativo, aria, o sea, tenía 4 secciones. Todo en el mismo acto, en un acto. No existían varios actos, ¿vale? Tenía un carácter vanguardista y porque intentaba usar los últimos recursos estilísticos que se habían inventado en la música. Por eso se decía que su audiencia era muy selecta y culta. De los más famosos teníamos a Alessandro Scarlatti como el máximo escritor de este tipo de obras, de las cantatas profanas. Pero las más conocidas es la cantata del café de Juan Sebastián Bach o las que son compuestas por Händel en italiano cuando estuvo en Roma. Fijaros, el motete es un estilo musical que ya habíamos visto en el Renacimiento, pero el motete tiene una forma ya marginal dentro del barroco. Se usa solamente para ciertas composiciones religiosas corales, usando a voces iguales, pero ya queda un poco obsoleto, queda un poco anticuado. En el siglo XVII se usa en Alemania y en Italia en ciertas ocasiones, y en el XVIII se denomina motete a algunas cantatas de estilo concertante. La música instrumental en esta época. Importante matizar que gracias a la evolución de los instrumentos renacentistas hace que la orquesta tome el sentido que tenemos hoy en día, el concepto de orquesta. El grupo de instrumentos que entre todos se interpreta una música. Este número de instrumentos va a estar establecido y va a haber un número por cada familia, un número de instrumentos por cada familia. Por ejemplo, la familia del violín alcanzó su máximo esplendor en esta época, ya que se perfeccionó su construcción en el siglo XVII hasta el punto en el que quedaron como fijados esa forma de construir esos instrumentos gracias al trabajo de los luthieres de esta época. Los luthieres son los artesanos que construyen instrumentos. Los más destacados tenemos a Antonio Stradivari y a Amati. Paralelamente, la familia de la viola de gamba, que había sido tan
tan famosa durante el Renacimiento se va a ir extinguiendo poco a poco. Los instrumentos de madera, de viento-madera, se van a trabajar a través de los luthieres franceses de la familia Otege, donde aparecen los instrumentos más perfeccionados como el oboe, el fagot y la flauta travesera barroca. Otro tipo de estilos musicales, en este caso instrumentales, tenemos los preludios, las tocatas, las fantasías y las fugas. Fijaros, son piezas para tocar con instrumentos solistas, normalmente instrumentos de teclado, el clave, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que tiene un carácter de improvisación, ya que al ser un solo instrumentista el que toca, se puede permitir el lujo de improvisar. Tiene, aparte de esa parte de improvisación que tiene estas formas musicales, también se sigue de una fuga. Esta fuga provenía del ricercare renacentista, de esa forma instrumental. En ella, una melodía creada se va moviendo, esa misma melodía se va volviendo a repetir en las distintas voces que forman esta forma musical. Por eso dice que tiene una forma de fuga, que esta melodía va persiguiéndose a lo largo de toda la composición. La sonata. Pues fijaros, al igual que la cantata era para ser cantada, aquí el nombre mismo lo dice, la sonata es para ser sonada, para uno o dos instrumentos con acompañamiento del bajo continuo. Por ello, cuando era un instrumento con acompañamiento del bajo continuo, decíamos que era sonata a solo, y cuando era para dos instrumentos con el bajo continuo, decíamos que era sonata a trío. La combinación más habitual de instrumentos, pues usaban el violín, la flauta travesera y el oboe. Y un instrumento que acompañaba en el bajo continuo, pues teníamos el órgano, el clave, el arpa o el laúd. Esta forma, sonata, proviene de la forma canzona del barroco temprano, que solía ser una pieza dividida en 3 o 4 movimientos contrastantes, que tendríamos largo, allegro, adagio, allegro, ¿vale? Las distintas secciones de esta sonata. Las sonatas que se utilizaban en la iglesia se llamaban da chiesa, y las que se usaban para ser interpretadas en las salas civiles o teatros o palacios eran sonatas da cámara. Los compositores más importantes de este tipo de formas musicales serían Corelli, Vivaldi y Bach. Y a mediados del siglo XVIII también la palabra sonata se designó para instrumentos solistas de tecla. Y aquí tenemos a su máximo exponente de composición de este instrumento para clave, en este caso sería Domenico Scarlatti. El concierto. Fijaros, al final del siglo XVII surge esta forma. ¿Por qué? Porque la evolución de los instrumentos musicales permite que el concepto de la orquesta se solidifique a tal como lo conocemos hoy en día. Varios instrumentos pueden tocar, ya que su afinación hace que la combinación de todos los timbres suene bien. Entonces así podíamos empezar a usar el estilo concertato, que lo hemos visto anteriormente, la posibilidad de alternar pasajes de masa orquestal, el tutti o el concerto grosso. Este concerto grosso se denomina aquel concierto que hace este estilo concertato. Entonces podemos usar la mezcla entre toda la orquesta, que sería el tutti, y el concertino, que sería un par de instrumentos o 3. Esa alternancia en este tipo de conciertos es lo que llamamos concerto grosso. Contrastar el tutti con el concertino. Un compositor importante de este tipo de conciertos sería Arcangelo Corelli. También teníamos la sonata a trío, que proviene también de este tipo de conciertos, en donde cada pasaje era repetido por el tutti después de haber sido tocado por el concertino. Fijaros, existen partes en las que instrumentos solistas podían tocar dentro de estos conciertos, ganando cada vez más importancia,
ya que sus interpretaciones tenían mucha sofisticación y mucha dificultad técnica. De ahí que surgen los conciertos solistas, donde le dan protagonista a un solo instrumento. La estructura que tienen estos conciertos solistas sería de allegro, adagio y presto. Y Vivaldi sería el máximo exponente como compositor de este tipo de conciertos solistas. La suite. La suite es otra forma dentro de los estilos musicales instrumentales del barroco, en donde es una sucesión de movimientos o piezas para ser bailadas, son danzas. Surge en Francia. Tiene una estructura muy concreta. La alemanda sería el primer movimiento, la courante, segundo movimiento, tercer movimiento zarabanda y cuarto movimiento giga. Esta estructura es fija. El orden es fijo. Entonces, el primer movimiento de la suite sería alemanda, que es una danza alemana en compás cuaternario y tiempo moderado. Fijaros, compás cuaternario. Lo digo que os fijéis en esto porque el resto van a tener compás ternario para poder ser bailada. La courante es de origen francés, ¿vale? Y compás ternario. La zarabanda, de origen español, y también tiene un compás ternario, acentuándose su segundo pulso. ¿Qué quiere decir esto? Pues normalmente si hacemos un 3x4, ahora hacemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. La zarabanda hace esto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le da un carácter diferente. Y la giga es de origen irlandés, también tiene esa subdivisión ternaria. Fijaros, luego a esta estructura de la suite dependía del compositor añadir alguno más. Los más usados era el minué o el rondó. Los compositores más destacados de esta época, pues mirad, os he puesto aquí este esquema para que lo situéis en el tiempo. Tenemos Monteverdi, que sería el primero en Italia, Schütz en Alemania, luego el Lully en Francia, y luego, mirad, en el barroco medio, donde más desarrollo, más compositores tenemos, Corelli, Scarlatti, Vivaldi, Domenico Scarlatti, Bach y Händel, sigue Lully, Couperin, Rameau y Parcer. Bueno, chicos, espero que haya sido de ayuda este vídeo y que nada, nos vemos en próximos vídeos, ¿no? De la siguiente época de la música. Sin nada más, deciros solamente que recordad que Minimúsicos es un lugar donde aprender. Chao.